Tenía una centralidad, la verdad que muy importante en lo que es el proceso. Recordemos que es parte del proceso electoral y sirve para nominar candidaturas. Para la categoría presidente ya estaban definidas, cada uno de los espacios tenía una única fórmula, por lo tanto fue un test electoral. Sí. Y ese test electoral el Frente de Todos lo superó con creces, porque realmente el caudal electoral que alcanzó creo que estuvo fuera de las previsiones que los sondeos electorales estaban avisorando, más allá de que habían un par de encuestas con metodología presencial que sí anticipaban este resultado, pero sin duda que en un escenario como el que vivimos era necesario pasar el momento. Y ese resultado la verdad que ha dejado una coyuntura totalmente diferente de cara a este tramo, a este trecho que está faltando de la campaña electoral para octubre, ¿no? Para las elecciones generales, que son, en definitiva, las que tienen, digamos, la validez legítima para definir no solamente quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, sino también cómo se van a distribuir las fuerzas en la composición de las cámaras, tanto del Senado Nacional como de la Cámara de Diputados. Entonces es muy importante la elección de octubre en ese sentido, más allá de toda la información muy significativa que nos brindaron estas elecciones de las PASO. Pero también recordemos que en muchos distritos se han disputado internas, sobre todo para los cargos legislativos, ¿no? Ya sea para senadores o para diputados nacionales, como fue el caso de Misiones en uno de los frentes. El tema de las encuestadoras, que mencionabas también, ¿se equivocaron? ¿Que hubo un error metodológico? ¿Hubo una subestimación? ¿O la gente no contestó? ¿Qué crees que pasó? Bueno, son muchos factores. En principio hay una cuestión de metodología. Particularmente a mí me parece, y puesta por una cuestión de experiencia también, que las encuestas presenciales son las que más precisión tienen al momento de hacer un pronóstico una semana antes de las elecciones. Recordemos que la encuesta es uno de los mecanismos, una de las metodologías que tenemos para investigar la opinión pública, pero también hay otras que son importantes. Dentro de la encuesta es como la que tiene más prensa, la que es más publicable en todos los medios de comunicación y empieza a aparecer como una publicación masiva de un montón de encuestadoras que han aparecido en este último tiempo, con distintas metodologías, con distintos tamaños de muestra, y que lo que sirven, digamos, las encuestas es para definir diagnósticos, y esos diagnósticos sirven para trazar estrategias. ¿Se equivocaron? Yo te diría que depende la metodología, depende la muestra, depende con qué fin se publican las encuestas, porque la verdad que nosotros se discute mucho al interior de lo que es la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina y se ha llegado a un acuerdo de no publicar las encuestas, justamente para no entrar en esta dinámica de carrera de caballos, de quién va primero, quién va segundo, sino que realmente cumplan este objetivo que es de diagnóstico y no tanto de pronóstico, ¿no? Para entender bien y que la opinión pública tenga una idea precisa, digamos, de para qué sirven las encuestas. Por si no pareciera un uso casi distorsivo, ¿no? Sí, digamos, como con una finalidad distorsionada, inclusive. Bueno, han circulado comparativos de encuestas en donde ni siquiera aparecía cuál era la muestra, cuál era la metodología. Hay otras encuestadoras que utilizan mucho el método IBR. Algunos que ni cerraban los números, es decir, los porcentajes que te tiraban ni siquiera... No sumaban, o sea, superaban el 100% o no sumaban. Por lo tanto, ahí había errores ya en la presentación de la información y en la interpretación de los datos. O sea que más allá de las encuestas que se publican, las fuerzas políticas tienen también información que, digamos, que no se publica y que es la que, en definitiva, es la que sirve para trazar esas estrategias. Si bien, como te decía, habían números que estaban muy cerca del resultado de lo que fue la elección de las PASO, había que pasar
había que pasar la elección y había que confirmar esos datos, ¿no? Milva, hay como varias cuestiones además, ¿no? Porque una elección o una encuesta, como dicen ahora, en el medio de una crisis que además con los resultados pareciera se profundiza con un montón de otros indicadores que hay que estar atentos ahí. ¿Cómo leen ustedes el escenario? Sí, sin dudas que circulaban también algunos informes con respecto a las proyecciones de las variables económicas y cómo se iban a mover en función de cuáles iban a ser los resultados de las PASO. Entonces, esos informes económicos también preveían un poco lo que estamos viviendo y transitando en estos días, ¿no? Que se disparara el dólar, que hubiera algún tipo de corrida, bueno, una serie de indicadores que tenían que ver con justamente quién resultaba o cuál era la diferencia con la cual se imponía, porque digamos la mayoría de las encuestas visoraba un triunfo del Frente de Todos. Lo que quizás difería entre una y otra consultora era la ventaja o la diferencia que iba a haber entre el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio. Entonces los mercados hubieran leído de otra manera, y esto igual es contrafáctico, pero seguramente si la diferencia hubiera sido menor, los análisis o las proyecciones que se hacían del escenario económico eran diferentes, digamos, en un escenario de, por ejemplo, una diferencia de 5 puntos entre las dos principales fuerzas. Ahora, con este resultado tan abrumador, tan contundente del Frente de Todos, se esperaba, digamos, esta reacción, pero ha quedado, digamos, el gobierno nacional frente a un escenario inédito, ¿no? Que es esta cuestión de que el sistema político, los actores políticos comienzan a ver al presidente con el síndrome del pato rengo, ¿no? De esta cuestión de que... Además sus primeras reacciones, desde la conferencia, desde esa noche salir a hablar sin datos. Él evidentemente tenía datos que el resto de la ciudadanía ni los comunicadores teníamos, digamos, ¿no? Sí, ese ha sido un indicador de falta de institucionalidad, porque sin duda un signo de haber brindado esa información de la manera en que se esperaba que la ciudadanía pudiera, a partir de las 21 horas, y a partir también de la resolución de la jueza electoral que estableció que el 10% de las mesas de los principales distritos tenían que estar cargados. Bueno, en función de esa proyección, la ciudadanía tenía que contar con esa información. Y de hecho, él dio su conferencia de prensa sin que la ciudadanía tuviera acceso. Inmediatamente después de que hizo los anuncios y que explicó, digamos, y que dio su cierre del día electoral, aparecieron los datos. Entonces, ahí hay una cuestión... Con más del 40% de las mesas se hablaba ya, ¿no? Exacto, pero además es una cuestión que marca una debilidad institucional, te diría, muy, muy claro en términos de gobernanza electoral, ¿no? La gobernanza electoral significa todas las acciones que tiene que llevar adelante el Estado para garantizar la transparencia y que las elecciones sean limpias, libres y competitivas. Y ese es un punto. Y que el resultado sea creíble, digamos, ¿no? Ese es un punto, de brindar esa información a la ciudadanía de manera tal de que el proceso sea transparente, ¿sí? Y no generar ninguna duda con respecto al proceso. Milva, y Misiones, que también, bueno, acá había como un desafío porque de repente en elecciones presidenciales la fuerza mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en junio, presentaba boleta corta. Y el resultado fue también interesante para leer, ¿no? Sí, el resultado de la elección en Misiones no difiere, te diré, de lo que han sido los resultados de las boletas cortas en otros distritos y en otras elecciones previas, como había sido el caso de Santa Fe en su momento, y lo que ha sido ahora los casos de las provincias en las que han tomado esta decisión, como el caso del Frente Renovador en Misiones de ir con boleta corta, como fue Córdoba, Neuquén, en donde el rendimiento de la boleta corta ha sido relativamente bajo, y mucho más bajo inclusive de lo que ha obtenido el Frente Renovador en la provincia de Misiones.
Es una propuesta electoral difícil de instalar, ha habido también poco tiempo, seguramente que de acá a octubre habrá un poco más de tiempo para explicar mejor en qué consiste, digamos, cómo más allá de que el oficialismo provincial ha desarrollado y ha desplegado una serie de acciones, de didáctica electoral, pero ha sido poco el tiempo y es cierto que no hay costumbre en este tipo de propuestas. Entonces, es un dato que, como te digo, o sea, no difiere de lo que ha sucedido, del rendimiento que tiene, la performance que tienen las boletas cortas, porque lo que tracciona en una elección a presidente es justamente la categoría a presidente, ¿no? Eso es lo que está en la mente del elector al momento de entrar al cuarto oscuro, o sea, el voto, es buscar ese voto a la categoría de presidente. Y esto se comprueba, digamos, empíricamente en cada una de las elecciones en las que se pone en juego el Ejecutivo Nacional. Lo mismo sucede también en los ejecutivos provinciales. Ahora, seguramente el resultado del Frente Renovador va a crecer porque hay tiempo como para ir trabajando, como te decía, en términos de la propuesta y en términos de poner en juego también el aparato, ¿no? Que es algo además que esto quizás, que decían, está en juego sus diputados. Exacto, y también esto que quizás en las PASO no se ha visto tanto, pero que sí en la elección de octubre pueda llegar a tener más peso. Ahora, ahí lo que se va a poner en discusión es, bueno, a ver qué pesa más, digamos, la atracción de la categoría presidente o la movilización que pueda llegar a ser o la instalación que pueda llegar a ser de la propuesta del oficialismo provincial. Por último, hay dos cosas que llamaron también la atención, por lo menos en Misiones. En el tercer lugar se ubicó el Frente Nos, un poco también mostrándonos y advirtiéndonos esa alianza que se hizo con algunos sectores de las iglesias evangélicas, ¿no? Sí. La verdad que el dato ha sido muy llamativo en la provincia de Misiones, más allá del que el resultado, digamos, a nivel nacional también ha sido importante. Tiene que ver con estas propuestas que se nuclean exclusivamente a partir de un tópico, de un tema que es posicionarse en contra de la despenalización del aborto. Esto que ya había todo pasado. Un combo además, ¿no? Despenalización del aborto, baja de la edad de punibilidad, un discurso antimigrantes, es decir, hay como Hay un combo, pero fundamentalmente, digamos, la propuesta principal está motorizada en ese tópico y que tiene que ver con esa sintonía que hay con esa porción del electorado que quizás identificado religiosamente, digamos, motorizado por ese, digamos, esa motivación, buscó esa boleta y sintió que ese era realmente el representante que tenía para votar y para expresar su posicionamiento frente a estas temáticas. Ahora, eso marca esta cuestión de cómo estas propuestas que se nuclean, digamos, en temas muy específicos, más allá de que haya un combo de propuestas detrás, pero digo, en la opinión pública lo que llegó a marcarse, por lo menos en los estudios que estábamos manejando, es esa, digamos, asociación entre ese posicionamiento y esa porción del electorado, digamos, es decir, bueno, quienes estaban en contra de la despenalización del aborto tenían un representante para ubicar dentro de la oferta electoral. Milva, hasta octubre falta muchísimo, ¿no? En este contexto y hasta diciembre más aún. ¿Qué habría que estar mirando de acá a las elecciones? ¿Qué habría que estar prestando atención? Bueno, sin duda que las variables económicas son claves en este contexto, en esta coyuntura que nos ha dejado el escenario pospaso y de cara a las elecciones de octubre. Todas las variables económicas son claves, pero fundamentalmente una de las variables que en Argentina es sinónimo de gobernanza es la cuestión de la paridad cambiaria, digamos, de cómo se maneja la variable del dólar en esta economía que hemos visto que es muy vulnerable y que está, digamos, muy susceptible a cualquier, digamos, a cualquiera de estos cambios que están impactando significativamente, digamos, en el escenario. Entonces, eso va a ser crucial y, por otro lado, la responsabilidad que le cabe
en distintos grados, ¿no? Porque por un lado está el presidente de la Nación, que es quien tiene a cargo la conducción del Estado de acá hasta el 10 de diciembre, y por otro lado también al candidato del frente de la fuerza que ha cosechado la mayor cantidad de adhesiones, porque las miradas van a estar puestas en las declaraciones que haga Alberto Fernández, en las señales que vaya haciendo de acá hasta las elecciones de octubre. Con ese resultado tan abrumador, con 15 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza, es realmente muy difícil para el oficialismo nacional revertir ese escenario. Más allá de que puedan estar contemplando algunos segmentos del electorado a los que puedan llegar a convencer a los que puedan llegar a, digamos, a lograr mayores adhesiones de cara a octubre, pero es muy difícil que esa diferencia de casi 4 millones de votos se pueda revertir. Milva, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.